¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia que el Yucatán Country Club nos proporciona para conocer la verdadera historia de México. Saludos a todos los socios del club, mis amigos que siempre están pendientes de esta edición, a todos los que nos ven de toda la República y allende ella, que nos mandan mensaje. Muchas gracias a la Ciudad de México. Muchas gracias a Aguascalientes, que nos ve, Pachuca, mis amigos de Pachuca, de Puebla, de Ciudad Cerdán, de Tamaulipas, de Baja California, que también nos mandan muchos saludos de por allá, de todo lo que es la parte norte de México, de Coahuila, que hoy vamos a hablar precisamente de personajes muy importantes de por allá, de todo lo que es la parte central también, los centros del Estado de México, saludos para Toluca, que nos envían muchos saludos. Okay, saludos para el estado de Guerrero, Oaxaca, que también nos ha escrito. Bueno, en fin, Yucatán, desde luego, okay, Quintana Roo, Veracruz, en fin, sería mencionar a toda la República Mexicana, que es tan bella y tan hermosa, okay, Guadalajara, que nos manda constantemente saludos, y del extranjero, pues desde luego California, Camarillo, otros lugares de Estados Unidos, Toronto en Canadá, saludos a Canadá también, saludos al Perú, que nos manda también saludos, y muchos saludos a todos los mexicanos y no mexicanos que se interesan en esta historia de nuestra República Mexicana, tan hermosa, tan bella, históricamente hablando, geográficamente hablando, con una naturaleza hermosa, preciosa, con gente muy valiosa, porque pues obviamente que la República, como todos los países, hayan tenido gobiernos que no son precisamente los adecuados para que se crezca, pero su gente, por su gente, okay, se trata de salir adelante. Bien, pues bienvenidos de nuevo, y hoy vamos a continuar con este tema tan interesante y tan poco conocido, que es lo que ocurrió precisamente al final del periodo de lo que se le llama para muchos dictadura de Victoriano Huerta, otros le llaman la usurpación huertista, el gobierno de Chacal Huerta, que duró realmente un año, de 1913, cuando cae Madero, después de todo lo que aquella teje-maneje que les expliqué la semana pasada, donde renunciaba a Madero, renunciaba a Pino Suárez, subía Lascurián 45 minutos, lo nombraba a Huerta secretario de Relaciones para que pudiera llegar a la presidencia legalmente, y así se cumple la idea de que Huerta llegara. Recuerden que la idea formal era que Victoriano Huerta controlara lo que era la revolución y también la contrarrevolución, y convocara elecciones donde se manejaría en teoría que volvería Porfirio Díaz. Pero realmente todo el mundo sabía que don Porfirio no iba a volver. Para 1913 Porfirio era un anciano de 83 años, que además ya había caído, vamos a llamarlo así, ¿okay?, en poder de su familia política, de los Romero Rubio, sobre todo las cuñadas, los concuños, y esa gente que ya lo había rodeado y que no le interesaba volver. O sea, más a él sí, ¿okay?, pero a ellos no. Carmelita ya no deseaba volver a México. Las hermanas de Carmelita tampoco, los hijos tampoco, estaban contentos, vivían una especie de fantasía en París y en todo porque viajaban, ¿okay? Y como le pasaban su sueldo por Victoriano Huerta, pues no tenían problema. Es más, que ahorita tenía herencia de su padre. Entonces estaban bien, no pretendían regresar. Entonces, y eso lo sabían tanto los de allá, de los autodesterrados de Europa, como los de acá. Por lo tanto, era solamente una pantalla decir que volvería Porfirio Díaz, porque era el nombre que atraía, pero realmente la idea era candidatear a Félix Díaz, que era como le llamaban, el sobrino del tío, porque el nombre, pues obviamente iba a atraer a los antiguos aristócratas, a los científicos, a los Estados Unidos, e inclusive hasta el pueblo, que estaba decepcionado de la actitud de Madero, porque además ya lo habían matado, como hemos comentado. Esa era la idea, pero también comentamos la semana pasada que Victoriano Huerta no cumple. Victoriano Huerta era un mentecato, eso hay que reconocerlo. Y obviamente no quiere quedarse como dictador. Si ya había habido uno, que era Porfirio Díaz, él por qué no serlo. Y como diríamos hoy en el siglo XXI,
como dicen los jóvenes, lo torció. Torció a Félix Díaz. Y fue cuando les conté, cuando Félix Díaz se da cuenta que no lo va a candidatear y que Victoriano Huerta ya tiene el control del ejército y el control de toda la política mexicana, es cuando entonces, lloriqueando, se va a París para contarle a su tío que qué más podía hacer, y cuando Morrillo se entera de todo lo que había pasado y que su nombre había sido manejado para la contrarrevolución, pues le cae, según la historia familiar, dicen que le cayó a bastonados a Félix Díaz ahí en París precisamente. Bueno, pero eso fue por así decir, el fin político de Félix Díaz. Y por lo tanto ya era obvio y elemental que Porfirio no vendría. Por lo tanto, Huerta se sintió más seguro que nunca, pero hay cosas que cambian y que van a cambiar el esquema. Aunque Huerta permite ciertas libertades que para un dictador como él, militar brutal, porque Porfirio no fue brutal, pero él sí, permite ciertos eventos que podrían considerarse como democráticos, como por ejemplo la celebración por primera vez en México del Día del Trabajo, donde los trabajadores salen a desfilar, empezaban la era sindical encabezada por el famosa CGT, la Confederación General de Trabajadores, que encabezaba un líder que luego se va a volver el amo de los trabajadores en México, Luis N. Morones, que era, en fin, una serie de cosas que se van a dar, pero lo permitía Huerta. Pero, evidentemente, cuando en Estados Unidos cambia la presidencia de la República y por fin remueven al nefasto embajador de Estados Unidos en México, a Henry Ley Wilson, la cosa cambia. Porque entonces, al ya no estar el padrino de Huerta en el poder, bueno, en el poder, en la embajada, Huerta, pues obviamente va a ser señalado por la opinión pública, por los intelectuales, por los periodistas, como el principal responsable del asesinato de Madero. Sobre todo porque él era el que tenía el cargo militar y porque sube de manera extraña, por no llamarle irregular, a la presidencia de la República. Y empiezan a criticarlo. Y ya comentamos el caso del diputado yucateco, el diputado federal Serapio Rendón, que lo critica en la tribuna. Eso le costó el secuestro y la vida. Belisario Domínguez, el senador por Chiapas, que también le cuesta la vida por haber criticado a Victoriano Huerta. Y empieza una ola, ahora sí, de primitivismo político, donde un troglodita ya gobernaba y que el que hablara mal de él, lo más probable es que fuera secuestrado, desaparecido del mapa político y del mapa terrenal. Esto era un problema muy grande, porque entonces los contrarrevolucionarios se dieron cuenta que habían puesto en el poder a un monstruo. Pero además, ese monstruo, como ya lo comentamos también, era un alcohólico. Y si bien los Estados Unidos lo apoyaron, no fue gratuito ese apoyo, porque junto con el embajador Wilson, en ese famoso pacto de la embajada, también estaban los representantes de las grandes compañías petroleras. Y aunque no hay nada escrito, claramente se deduce que Huerta pactó verbalmente el monopolio de la explotación petrolera para las compañías norteamericanas. Pero una vez en la presidencia, eliminado con el que hizo el pacto de la embajada, que era el embajador, embriagado de alcohol como lo hacía él, y metido en una mega prepotencia tremenda que tenía Victoriano Huerta, no cumple nada. Se quiere poner en el poder, pero así, a punta de golpes. Y entonces, al no cumplir nada, se va a enemistar con todo el mundo, incluyendo con los petroleros. Y entonces aquí es cuando otra vez, como no cumple nada, vienen las revueltas populares, encabezadas de nuevo por Emiliano Zapata, que no sentía que nada había cambiado, o sea, todo estaba igual. Él se había levantado en armas desde el periodo maderista y falló, luego contra Madero y falló,
y ahora resulta que ese tampoco. Entonces Zapata se levanta y junto con Zapata, Villa, que ya estaba libre, se había escapado de la prisión donde lo había metido Madero, se vuelve a reunir su ejército en el norte y se levantan armas. Bueno, ¿por qué se levantaban en armas? Porque ya comentamos en clases antepasadas, o en la clase antepasada, perdón, de que cuando vino la idea de Madero, una idea política, democrática, de que se cumpliera democráticamente la ley, fue el momento que aprovecharon el pueblo bajo para cambiar el esquema sociopolítico que se había armado en el porfiriato. Y ellos, con justa razón, pedían una justa retribución de la tierra, de una igualdad como toda revolución. Pero Madero no lo vio así, y por eso es que no es que haya violado los principios de la revolución, simplemente nunca los tuvo en cuenta, porque era un hacendado igual que los científicos. Entonces, los campesinos ya levantados en armas desde 1910, pues no veían que todo lo que estaba pasando en el país, que ya no era la famosa paz porfiriana, era un problema ya grande, ya había una violencia enorme, no les servía de nada. Entonces, volvieron a las armas, y obviamente Huerta se va a enfrentar a ellos, a los campesinos. Muchos de los soldados de Huerta eran felicistas, o sea, de Félix Díaz, que al ver que había traicionado a su jefe, a Félix Díaz, se van, o apoyan a Villa, o apoyan a... Pero entonces queda dividido el país, y en ese año del 13 al 14 fue un año de desastre total, porque Huerta a sangre y fuego quería aplastar, quemó un montón de aldeas Huerta en el estado de Morelos para perseguir a Zapata, al que nunca capturó. Villa era más vivo, y Villa entraba y saqueaba. Entonces Huerta tenía problemas por todos lados, no veía una, y quería imponerse a punta de fuego. Y entonces aquí van a ocurrir dos acontecimientos paralelos, pero que uno no tiene realmente nada que ver con el otro, pero vamos a contar los dos acontecimientos paralelos. Vamos a contar el primero. El primer acontecimiento, es una reunión que se conoce en la historia moderna de México como la reunión de Coahuila, en donde Venustiano Carranza, un hacendado coahuilense de Cuatro Ciénegas, convoca a una reunión disfrazada de una comida a los principales comerciantes, como se les decía antes, o empresarios o hacendados, no los del top, pero sí los de media tabla para arriba, que tenían bienes y que tenían pues fortuna que querían preservar y defender. ¿Y para qué los convoca en su hacienda de Coahuila? Porque estaba viendo Carranza ya había intentado participar en la revolución, pero no le convenció Madero y se retiró de ella y no participó en la caída de Porfirio Díaz. Los nombres de los personajes centrales de esta segunda etapa, por así decir, de la revolución, porque fue revolución maderista contra revolución y ahora otra vez la revolución, no van a haber participado, son nuevos nombres, no participaron en la caída de don Porfirio, para nada, eran porfiristas de hecho, puesto que la fortuna que tenían, estamos hablando de 1913-14, la habían hecho bajo la sombra porfiriana, y la mayoría eran porfirianos, eran de familia porfiriana, entonces se mantuvieron al margen del movimiento maderista, con excepción de Carranza, que se quiso colar, pero al ver que Madero no era el bueno, se sesgó, y de nuevo se quedó viendo qué pasaba, y nadie dijo nada, ninguno de los hacendados, sobre todo norteños, dijo nada cuando Madero fue derrocado por el golpe de Estado. Recuerden que Madero no lo agarraron y lo mataron inmediatamente, hubo una decena trágica, y luego lo detuvieron, encerraron, y estuvo 2 días encerrado. O sea, más de una semana, nadie protestó por la decena trágica, nadie, porque en el fondo nadie quería a Madero.
es la verdad. O sea, lo veían como un loco en el poder. Lo que pasa es que nunca se imaginaron que hubiera otro más loco, que era Victoriano Huerta. Entonces, en esa reunión que se va a llevar a cabo, van a asistir varios personajes de cierto poder económico, ya les dije, media tabla para arriba, no eran el top, okay, pero sí eran gente muy rica, que van a, pues, a platicar con Carranza, que era otro que también tenía lana. Entre los nombres más importantes que participan en este principio de lo que podríamos llamar de la segunda vuelta de la revolución, 1914 más bien, finales del 13, pues están nombres que luego van a ser muy importantes más adelante, 10 años más para allá, para la historia de México, para la historia moderna de México. Independiente de don Venustiano, conocido ya por nosotros, está también un personaje norteño, quizá el más importante de todos, porque era un tipo que tenía mucha visión empresarial y también política, y también militar, a pesar que no era militar. Lamentablemente le va a ganar años después una ambición desmedida y va a terminar muy mal, pero era un hombre muy vivo en ese sentido. El señor Álvaro Obregón Salido, que tenía una gran hacienda que se llamaba la Quinta Chilla, allá en Huatabampo, en Sonora. Cultivaba garbanzo e inclusive lo exportaba. Y estaba casado con una señora muy rica también, doña María Tapia, de familia ganadera. Ese era uno. Pero había otros importantes también. Don Adolfo de la Huerta, nieto de indios yaquis, también importante por la región. Francisco Serrano, más del Pacífico, sinaloense, pero también de lana. Y quizá el que menos lana tenía, pero que era el más culto porque era maestro de escuela, era el que al final de cuentas va a ser el más importante y el creador del México moderno en el sentido político, como fue el siglo XX. Plutarco Elías Calles. Y otros más, pues van a aparecer. Otros más, Abelardo Rodríguez, Fortunato Maicote, en fin, otros más, Salvador Alvarado, pero los principales son estos. Entonces se van a reunir y van a ver, van a analizar, no fue una reunión, en varias reuniones, lo que estaba pasando en lo que era más o menos del centro norte de México, Zacatecas, San Luis para abajo, centro de México, y el norte del sur, una redundancia de México, pero una redundancia, irregularidad, si se puede decir así, de México. No había orden ni concierto. Todos estaban peleando todos contra todos y Huerta teniendo un régimen verdaderamente brutal, ya sin el apoyo más que del ejército, porque los Estados Unidos no lo estaban apoyando ya. Entonces, este problema podía crecer y sobre todo porque los líderes populares, especialmente Zapata en el sur y Villa en el norte, tenían cada vez más gente, eran muy populares. Pancho Villa, por ejemplo, el general Francisco Villa, cuyo nombre verdadero era Doroteo Arango, tenía mucha popularidad, era un carismático, un hombre de poquísimo conocimiento, pero con una brillantez gigantesca. José Vasconcelos, que lo conoció muy cercanamente y fue su amigo, escribió de él que era como un diamante en bruto. Era un individuo inteligentísimo, pero ignorantísimo, que si hubiera estudiado un poquito, quizá hubiera sido presidente de la República y nos hubiera ido mejor. El problema era que era demasiado embrutecido en cuanto a ignorancia, no en cuanto a inteligencia. No sabía nada. Una prueba contundente son las varias esposas, como 10, que tuvo Francisco Villa y que se conocieron el día de su muerte, y sabemos que con todas estaba casado por la iglesia y no se divorciaba con ninguna.
porque para él, fíjense, como era pensado, muy católico, era pecado llevar a la cama a una mujer, a menos que tuviera la bendición del cura, y eso se hacía por conducto del matrimonio. Entonces, pero Villa le gustaba Funana, Juana, Chana, Perengana, o si no su hermana. Y entonces, como quería y no quería pecar, entonces se casaba. ¿Y cómo se podía casar? ¿Cómo es que el cura las casaba? Si ya teníamos 4 o 5 antes. Pero el cura decía, no te puedo casar, estás casado. Pero él no entendía por qué no. Él nunca lo entendió. Y le decía, pero padrecito, ¿por qué no puedo? ¿Usted quiere que yo viva pecado? No, pues no se puede. Ah, pues me caso o lo mato. Ah, pues te caso. Entonces, por eso es que para Villa todas eran esposas decentes y legales. Entonces, ese tipo de cosas hacían también una fama especial de Pancho Villa. Pero además, pues una prueba de la idea de la ignorancia que era, porque no lo hacía por mala onda, lo hacía porque así lo creía. Aborrecía el trago, a diferencia de Zapata, que le encantaba el trago. Zapata, por eso lo van a matar luego, cuando le van a ofrecer trago. Pero a Villa no le gustaba. Y cuando veía a algunos de sus hombres borrachos, agarraba su pistola y lo mataba. O sea, él mataba obviamente como se mata una mosca. No tenía esa idea de mato y mato. O sea, no. Fíjense ustedes. Entonces, pero era muy popular. Y además, Villa no entendía eso de las fronteras. Y a cada rato cruzaba la frontera con Nuevo México. Y ella tenía hasta amigos. Ya los norteamericanos o mexicanos norteamericanos que vivían por allá ya lo conocían, ya se almorzaban con él. Y oye, te vendo. Y obviamente hacía business con ellos. Sobre todo de ganado. Cuando cruzaba también pasaba por Texas. Entonces, esto hacía que era un problema, porque además Villa asolaba las haciendas norteñas, robando ganado. Por eso en el norte le llamaban el robavacas. La familia Obregón Salido y luego Obregón Tapia le van a llamar el robavacas Pancho Villa. O sea, no lo querían, porque para ellos era un cuatrero. Era un cuatrero. Y lo mismo ocurría con los hacendados del estado de Morelos. Para ellos, Zapata era el Atila del sur. Porque entraba a las haciendas, y sí es cierto, entraba a las haciendas, y ya que el gobierno no se las daba, pues las agarro yo. Es lo que pasa cuando hay un estado fallido de derecho. Y en ese momento, México no era un estado de derecho. Era un estado militarizado, pero con un troglodita en el gobierno, que pensaba que a punta de pistola todo se iba a solucionar. Entonces era una anarquía lo que se estaba dando ya con Victoriano Huerta. Entonces era analizar eso. ¿Okay? ¿Qué estaba pasando? Y el análisis resultó que era un caos México. Y que iba para peor, según el análisis que hicieron ellos. ¿Okay? Si ese caos sigue creciendo como estaba creciendo todos los días, iba a llegarles a ellos, porque de hecho Villa merodeaba por ahí y había que impedir eso. Y el gobierno federal no tenía fuerzas ni tenía la estructura para defender la propiedad privada, que era totalmente legislada y garantizada en la Constitución del 57, que era la que valía. ¿Y por qué? Porque no tenía ni el apoyo popular, y sobre todo era cuestionable la legitimidad de Victoriano Huerta. Ya se le achacaba directamente los crímenes de Madero, Pino Suárez, más los de Serapio Rendón, más los de Belisario Domínguez y más de todo lo demás. Por lo tanto, era un violador de la Constitución del 57, ¿ok? Y esa Constitución del 57 no se había cumplido nunca. Ni Porfirio la cumplió, nada más que la hizo a un lado, y la estaba violando terriblemente. Y un tercer punto importante, ¿ok?, que nos narra el maestro Rosas, Alejandro Moreno, perdón, Rosas, es que habla de que precisamente ellos como pequeños empresarios iban a ser afectados. Ya no podían quedarse como el chinito nomás mirando. Ya tenían que entrar en acción, porque si no entraban en acción, si no ganaban la delantera, cuando se dieran cuenta, Villa, sobre todo Villa, y quién sabe cuántos más, entrarían y saquearían, como estaba pasando en el estado de Morelos.
¿Y cuántos más podían armar? Sus capataces. ¿Quiénes más? Era importante entrar, pero entrar todos juntos, hacer un bloque común. Era lo que proponía Carranza, hacer un bloque, meternos a la guerra y aplastar la dictadura brutal de ese salvaje de Huerta, y al mismo tiempo aplastar a esos populacheros de Zapata y Villa que quieren cambiar la estructura social y política y jurídica del país. O sea, tenían dos vertientes. Ojo aquí, por aquí va a entrar en acción un tercer protagonista: los norteños con dinero, que veían peligrar todo lo que habían hecho durante el porfiriato y quizás hasta antes, su dinero. Y que la única manera de evitar esto era entrando ellos a la guerra y aplastar a los dos. Podían, si estaban unidos, aplastar a los dos bandos. Es decir, lo que dice Eugenio Aguirre en su libro, lo que pretendían era robar la revolución. Para poder entrar tenían que decir que eran revolucionarios, pero no lo eran, pero lo tenían que decir. Y una vez, porque ellos pensaban ganar, que ganaran, popularizar la palabra revolución, hasta convertirla en una palabra demagógica. Y así fue, porque casi hasta al final del siglo XX aún se hablaba de que lo que hizo la revolución, todavía hasta la época de López Portillo de la Madrid se mencionaba la palabra revolución. Y no se puede decir que fueran muy revolucionarios. López Portillo era nieto de un porfirista muy famoso, don José López Portillo y Rojas, por ejemplo. Entonces, era esa idea. ¿Qué era lo que veía? Carranza sentía que se podía, porque tenía un instinto político. Y los demás, por el hecho de defender lo suyo, su familia, y eran un montón, se podía. Huerta tarde o temprano iba a caer porque tenía tontamente demasiados frentes abiertos. Entonces, uno más que se la abriera, ¿qué iban a hacer ellos? Huerta se iba a tambalear. Y esos que no sabían del otro frente, que es el que les voy a mencionar después, del otro frente que se iba a abrir. Todos de acuerdo, vieron la oportunidad de... otra cosa que se dice, bueno, esto ya es una tradición porque no hay nada escrito, pero se dice, ¿ok?, sobre todo los cronistas de por allá, de que hicieron un pacto, algo así como hermanos de sangre, ¿no?, donde si ganaban, eliminaban a los dos grupos y llegaban al poder, ellos tenían que estructurarse de tal manera que nunca lo sacaran. Pero eso sí, no caerían como don Porfirio, en que él se quedó 30 años, sino ir repartiéndose como buenos hermanitos o buena familia el poder. Primero yo, luego tú, a todos les iba a tocar. ¿Cómo va a ser? Va a tocar a todos. Eran muy jóvenes, eran treintones. El más grande era Carranza, que estaba a finales de los 50, 57, una cosa así, un poquito menos, estaba 55. Todos los demás eran de 35 más o menos. O sea, perfectamente podían repartirse todo el tiempo que sea. El poder y el pastel, porque esa era la idea de tentarlo. Y a partir de ese momento, y lo pueden ustedes leer en discursos, en correspondencia, en informes, todos hablan de lo que va a fundar o tal vez queriendo, iba a decir sin querer, tal vez queriendo, Carranza en Coahuila. Lo que llegó a ser, hasta todavía en época de Salinas, lo que se llamó la familia revolucionaria. Había que distinguirse, porque el chiste no era ser contrarrevolucionarios, como había sido el grupo de Huerta, Félix Díaz y todos. No, el chiste era entrar como revolucionarios, pero que no lo eran disfrazados, una especie de infiltrados, acabar con los verdaderos revolucionarios y tomar el poder y decir, somos revolucionarios y somos la familia revolucionaria, y quedarse pam, como se quedaron.
casi 100 años. Ese era el chiste. Había preparación, había dinero, había ganas, había inteligencia. Porque todos los que les mencioné eran gente pensante y culta. Calles, Carranza, sobre todo ellos dos. Obregón, inteligentísimo. Adolfo La Huerta no cantaba malas rancheras. Y otros más. O sea, tenían todo. Y sobre todo era el momento preciso. Para finales del 13 del siglo pasado, ya México era un hervidero. Huerta tenía demasiados frentes en toda la República. Y es entonces cuando ya preparado, escriben un plan entre todos ellos, nombrando a Carranza primer jefe. Se va a llamar primer jefe. Ese plan se llamó Plan de Guadalupe, porque se hizo en una de las haciendas de él, hacienda de Guadalupe, no en la villa de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, en el cual se pedían varias cosas, pero principalmente dos, para que quede claro. Uno, desconocían a Huerta, al que declaraban asesino de Madero, Pino Suárez, Eliseo Rendón y el senador Domínguez. Y el punto 2, ahí está el kit, y es lo que quizá no comprendamos. Pedían reformar casi en su totalidad la Constitución del 57. ¿Por qué es el kit ahí? Porque es el chiste. Si ganamos, reformamos y ponemos candados para que nunca nadie nos pueda sacar. Miren que, fíjense qué inteligentes. Por eso pedían no se atrevían a pedir un cambio de la Constitución del 57. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas la Constitución era la bandera de este grupo de norteños. Y si era la bandera, no iban a caer en la contradicción. Y vaya que Carranza sabía historia, y bastante, sobre todo la de Juárez. Y Carranza sabía que Juárez se desprestigió porque en la guerra defendió la Constitución del 57 y cuando la ganó la quiso cambiar. Entonces era una contradicción. Él no podía caer en eso. La historia sirve. Como decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida y vida de los tiempos. Y Carranza, que sabía muchísima historia, así como ustedes, y además era admirador loco de Benito Juárez, pero loco, se quería hasta parecer a él, no se parecía en nada, pero se quería parecer. Sabía que había que utilizar la Constitución y no decir cambiarla, sino reformarla. Ya en la reforma, le cambiamos todo, como ahorita cuántas reformas tiene, y ahorita las que vienen, las que están proponiendo son totalmente contra el espíritu original de la Revolución y de la Constitución del 17. Y entonces, el norte, por eso el maestro Alfonso Tarracena llegó a decir la revolución que vino del norte, porque esa fue la buena. Los norteños, la parte capitalista, porque es la verdad, del norte, se levantan. ¿Y cómo consiguió gente? Por Dios, con dinero, hasta el perro baila, y sin dinero, pues bailas como perro. Pero pues obviamente la gente, vamos, promesas y dinero, obviamente la gente pues los apoyó. Además tenían sus trabajadores y toda la cosa, ¿no? Pues los indios yaquis, por ejemplo, un montón de yaquis que habían sido perseguidos en épocas de Porfirio Díaz, las famosas matanzas del yaqui, cuando los científicos quisieron adueñarse de sus tierras y las defendió aquel famoso Cajeme, el indio yaqui famoso, y Porfirio ya los mandó matar casi todos, y a los que agarró presos los envió o al Valle Nacional o a Yucatán para que se variaran completamente su forma de vida y se murieran, se fueron muriendo la mayoría. Valle Nacional en Oaxaca y Yucatán, pues no los mandaban a Mérida, o sea, los mandaban a las selvas de Clocoyes, Quintana Roo, donde estaban también los mayas sublevados.
en la época de Porfirio Díaz. Entonces los yaquis estaban resentidos. Entonces, vamos, vamos, vengan, 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 es el momento. Los yoris y los mayos, aquellos famosos grupos. Los mayos eran ellos, los yoris eran los blancos. Luego va a haber otra matanza también, pero más adelante. Pero en ese momento Adolfo de la Huerta los atrajo. Era un tipo muy carismático, igual don Adolfo. De la Huerta, no tiene nada que ver con el otro, que es solamente Huerta. A veces se confunden, pero no confundirlos, porque uno es de la Huerta, que era norteño, y el otro es Huerta solamente. Y así, y estalla. Problema, donde están de acuerdo los más grandes estados del norte de la República y de la República en general, como Chihuahua, Coahuila y Sonora. Que además eran los que colindaban con Estados Unidos. Eso era un problema para Victoriano Huerta. Porque entonces ahora ya sí, ya no solamente eran los cercanos, sino también los lejanos. Y era una auténtica guerra. Y así le agarra a Victoriano Huerta, ¿okay?, el año de 1914. Y aquí hay algo, porque aunque decimos que la globalización empezó hace poco, en verdad la globalización como tal, como dice el maestro Paul Johnson, empezó desde la revolución industrial. El mundo empezó a que lo que le afecta a Juan, lo que le pasa a Juan le afecta a Pedro. Ya no era que porque aquí pasa, y si no, ahí está la pandemia, ¿no? Pero desde antes, famosa influencia española, que llegó precisamente un poquito después de esto que estoy contando, que pasó en España, pero llegó aquí. O sea, ya la globalización se puede decir que ya estaba. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Por los acontecimientos, ¿okay?, internacionales que se van a dar. Para enero de 1914, donde gobernaba Victoriano Huerta aquí, estaba Europa efervesciéndose en lo que se le llama en la historia como la paz armada, donde todo el mundo estaba armándose, había paz entre comillas, pero estaba a punto de ser una guerra nunca antes vista. Porque la revolución industrial, precisamente la revolución industrial, había creado industrias armamentistas en muchos lugares de Europa, que aunque no habían sacado ninguno sus secretos en armamentos, cuando los saquen, el mundo se va a horrorizar. Pero sabían que el imperio alemán, gobernado en ese entonces por el Kaiser Guillermo II, tenía armas secretas escondidas. Sabían que el Reino Unido británico también las tenía. Sabían que Francia, desde la caída de Napoleón, también tenía armas secretas. Y además estaba el pleito de los dos grupos europeos, la Entente Cordiale, y los imperios centrales, peleándose un ferrocarril intercontinental para que uniera Europa con el Asia, y luego pasara ese ferrocarril por el Medio Oriente y desembocar en Egipto. Pero ahí estaba el problema de Turquía. El imperio turco no quería que pasara ese tren, y estaba aliado el imperio turco con el Kaiser alemán. Entonces era el pleito, que había millones de lo que llamaríamos euros en juego. Austria apoyaba a Turquía, Rusia estaba en contra de Turquía. Era un juego político. Es muy fácil estudiar la Primera Guerra, que porque pasó eso, que porque mataban a no sé quién, que esto, que el otro. Es muy simplón estudiar así todos los movimientos sociales que han creado guerras, especialmente las guerras mundiales. Fue mucho más allá del hecho de que porque mataban a un tipo que estaba en un desfile. O sea, eso no fue así. O sea, sí fue así, pero no fue el motivo determinante. Había millones de juego por la revolución industrial. Por eso se habían creado ententes, y además por la competencia del coloniaje. Otra vez había dado la moda de conquistar lugares como en el siglo XVI. Nada más que esta vez habían descubierto, entre comillas, África. Y era el pleito por ocupar lugares de África.
Bélgica, el rey Leopoldo de Bélgica, el Leopoldo II, había convertido el Congo en una explotación inhumana para sacar el caucho de ahí. Por cierto, el rey Leopoldo II de Bélgica era hermano de Carlota Amalia, que vivía la ex emperatriz Carlota de México. Vivía allá en el castillo de Bouchot, en Bélgica, cerrada por su locura. Ya la señora ya tenía como unos 80 años. Pero todo este acontecimiento que les estoy contando influía ¿en quién? No creo que en México, no precisamente en México, pero sí saben en quién. En Estados Unidos. Y Estados Unidos quería meter mano, porque era importante meter mano en esta guerra europea. ¿Por qué? Porque lo que viniera iba a ser ganancia. Porque Estados Unidos manejaba algo muy importante que no estaba ahí. Y que para que haya una bomba ahí, todavía no habían inventado los cohetes teledirigidos. Entonces, le convenía, y también a Estados Unidos, también le había llegado la revolución industrial, que a México apenas le estaba llegando con Porfirio Díaz, porque México se pasó toda la vida desde que se independizó, peleándose entre ellos mismos y con todo el mundo. Pero Estados Unidos no. Y tenía las grandes fábricas armamentizas en Chicago. Y después de la guerra civil, de Estados Unidos, se unificaron para hacerse fuertes otra vez y crearon más armas, ahora sí, armas verdaderas. Y las querían probar. Y si México, que estaba al lado, estaba hecho un desastre, porque ya para 1914 era auténticamente todos contra todos, Estados Unidos, que ya no tenía la misma gente, era otro presidente, era Wilson, ya no tenía al mismo grupo en el poder, ya no lo tenía absolutamente. Y sobre todo, los empresarios petroleros todavía manejaban la política de la Casa Blanca y pedían a gritos que intervinieran los Estados Unidos porque México se estaba hundiendo. Y también es otra cosa que no les he contado, los petroleros querían proteger sus instalaciones. La revolución estaba imparable, sobre todo más que imparable, anárquica. Y estaba claro que Huerta no podía, por muy militar y por muy brutal que fuera, no podía. Y los gobernadores querían que los empresarios petroleros, que intervengan los Estados Unidos para que meta orden ahí, sobre todo protejan toda la zona del Golfo, que era donde tenían sus posesiones. Y es entonces cuando en abril de 1914, en lo más álgido de este relajo, en donde todo el norte, donde Carranza y sus tropas ya avanzaban hacia el sur, es entonces cuando ocurre un acontecimiento verdaderamente ridículo, pero que era el pretexto que necesitaban los norteamericanos y que de hecho ellos lo propiciaron para poder intervenir en México. Pues ese acontecimiento ridículo que va a ocurrir en la primera quincena de abril de 1914 va a ocurrir en las aguas territoriales mexicanas frente a las costas de Tamaulipas. ¿Y qué acontecimiento fue ese? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana.